lo que hicimos ayer fue presentar el presupuesto 2024. Cuando presentamos el presupuesto, por un lado está el presupuesto de recursos y gastos, es decir, cuánto pensamos recaudar, en qué gastarlo, etcétera, y por otra parte está el reglamento del servicio sanitario que establece las tarifas y es donde se centra en general las discusiones. Justamente comentamos en el Consejo Deliberante que viene impactando muy fuerte, no solamente en términos económicos, el escenario de alta inflación del año que está terminando, y ni hablar del potencial nivel que no sabemos cómo va a resultar para la primera mitad del año próximo. Claro. Así que lo que hemos ido a plantear es, aclarando de entrada que Obras Sanitarias en general tiene una tarifa que se fija con cada inicio de presupuesto, que se mantiene constante a lo largo del año. Por eso la inflación ha sido tan impactante en términos de cómo influyó en nuestros gastos cuando tenemos los ingresos fijos. Y por otra parte que nunca recibimos un solo subsidio, y en un escenario de discusión nacional donde todo el mundo hoy está discutiendo los niveles de distorsión respecto a lo que se paga en distintos lugares del país por distintos servicios, porque había subsidios cruzados y poco racionales por todos lados. Debo aclarar que nosotros nunca recibimos subsidio, y esta empresa hace 40 años desde su fundación que opera y que ha hecho la mayor cobertura de redes de cloacas de la provincia de Buenos Aires y de agua también, pero sobre todo donde más nos diferenciamos respecto del resto de los partidos de la provincia en el nivel de cobertura de redes cloacales que tenemos. Siempre fue en base a lo que el usuario paga la tarifa, una tarifa que de algún modo es sincero con el usuario, ¿no? Porque no hay otro ingreso, y con eso hay que cubrir los gastos. Así que lo que planteamos al Consejo es, recuperar el año inflacionario de octubre a octubre, que es cuando se elaboran los presupuestos, se hacen de un octubre a otro octubre y se fijan los valores. Entonces, incrementar básicamente lo que midió el INDEC en ese año entero, y después tratar de tener un mecanismo de actualización un poco más permanente, porque esto de pegar así como grandes saltos una vez por año... Y es tremendo, Siempre digo lo mismo, es muy parecido a lo que pasó con la ley de alquileres, que no le sirve a nadie. No nos sirve a nosotros como empresa, no le sirve al usuario porque de golpe se encuentra con unos aumentos enormes, y tampoco le sirve a los concejales, que son los que tienen la última palabra. Así que llevamos una opción que es ir haciendo una actualización bimestral. Pero ustedes hace tiempo lo vienen planteando, Carlos, esto, y sin embargo no se ha podido prosperar. No, en realidad hace tiempo que lo venimos planteando, porque en estos 3 últimos años lo que nosotros vimos es que empezaba el año y el gobierno nacional decía la inflación va a ser del 20%, y nosotros pedíamos un 20% de aumento. Después la inflación era del 40%, y al año siguiente iba a ser el 40% y fue el 80%, y el año que está terminando se había anunciado un 67% de inflación, y vamos a terminar en un 150%. Entonces hace rato que venimos advirtiendo que esos desfasajes se nos acumulan a nosotros, pero también al usuario, y que para este año nosotros íbamos a plantear una alternativa de una actualización más paulatina, que es lo que hicimos. Esto lo venimos planteando hace un año, en febrero, cuando yo fui al Consejo Deliberante a trazar 4 o 5 líneas de trabajo para este año que está terminando. Ya advertíamos eso, ni hablar de la mitad del año en adelante, que en agosto la inflación se duplicó y se empezó a disparar. La verdad que esperamos que esto sea bueno para OCE, pero sobre todo también mejor para los usuarios. Sí, tal cual, porque con la economía familiar esto impacta de otra manera, obviamente. Claro, porque es como todo. Si alguno tuvo la suerte de que el salario se le fue actualizando con la base de inflación, uno también ya lo va incorporando a distintos tipos de gastos. Cuando a fin de año, es como la ley de alquileres, a fin de año el aumento ahora de un 150%,
uno ya tiene medio comprometido sus recursos. Entonces, claro, es una situación que preferimos, primero que tratamos de hacer mensual la tarifa para que el valor nominal sea más chica. Y después tratar de ir incrementándola de a poco. ¿Cree usted que estarán las voluntades en el recinto para que eso pueda ser modificado finalmente? ¿Que se le autorice a Obras Sanitarias seguir adecuando la tarifa al menos bimestralmente? Yo creo que sí, porque en realidad estamos todos bastante consternados con la situación económica que se trae a arrastre y la incertidumbre a futuro. Y creo que es la opción de algún modo más conservadora, esto de ir actualizando de a poco y no estar esperando a fin de año. Vos fíjate que este fin de semana, mientras yo leía para ir al Consejo Deliberante a dar las explicaciones, etcétera, etcétera, las empresas de gas pidieron una actualización del 420%. Tremendo. Y el gobernador Kicillof anuncia que para poder hacer que funcione la provincia y pagar los sueldos de los maestros, los policías, etcétera, y todos los gastos, se está hablando de aumentos en las patentes del 200 al 300%. Es decir, creemos que nuestro incremento es razonable y que ahí en más hay que ir de a poco, porque nadie sabe cómo va a seguir la historia de la situación económica. Y bueno, es simplemente recuperar la capacidad de funcionamiento normal, porque estamos terminando el año por primera vez con un déficit, digamos, atrasados en los pagos con los proveedores, cosas que en Obras Sanitarias no sucedían. Claro, no sucedían. Carlos, respecto de las obras comprometidas o en curso, ¿qué va a pasar? Nosotros lo que presupuestamos es poder darle continuidad a lo que ya está en marcha, y una obra que tenemos pendiente, que es una obra de infraestructura importante, que es la interconexión del acueducto norte con el acueducto sur, en la zona antes del ingreso de la ciudad, para poder de algún modo equilibrar mejor las demandas de verano. Y después veremos, porque tenemos dos obras con el Estado Nacional, una que la cofinanciamos, pero bueno, el Estado Nacional ha tenido todavía posición que no sabemos muy bien qué va a pasar con la obra pública. Claro. Hay días que no hay plata y hay días que los contratos que estaban ya en obra se van a respetar. Claro. Estamos a la espera de que confirmaciones, claro. Y confirmar eso. Carlos, usted refería que Obras Sanitarias nunca ha recibido subsidio de ninguna naturaleza. ¿Esto porque es una cuestión de discriminación pura y llanamente o porque nunca lo han solicitado tampoco? No, nosotros, a ver, lo único que se intentó en algún momento es tener algún tipo de subsidio en la energía eléctrica. Nosotros somos uno de los grandes consumidores de energía eléctrica. Claro. Supongo que la gente sabrá que nosotros para que cada uno que abre la canilla salga el agua, tenemos 350 perforaciones, en cada una de esas hay una bomba eléctrica, y después va hasta las cisternas donde hay más bombas eléctricas, y la cloaca es lo mismo. El único subsidio que alguna vez pensamos que sería justo que tuviéramos por ser una prestadora de un servicio básico y por ser municipal. Y esencial. Es interesante, acá nadie gana plata, no hay un empresario que se lleve alguna ganancia a fin de año. No, esto también es parte del modelo que nosotros defendemos, que es que si sobra algo a fin de año se va a gastar en una obra para llevarle agua o cloaca a algún barrio el año siguiente, y así llegamos a los niveles de cobertura y a un sistema que es bastante solidario, porque el que hoy tiene el servicio de agua y cloaca aporta para que vayamos llegando a más barrios, y a lo largo de la historia dio buen resultado eso. Sí. Y bueno, los rangos de incrementos en términos nominales reales nos están dando entre 2.000 y 4.000 pesos por mes, entre los sectores de la ciudad que menos pagan y los que más pagan, digamos, que nominalmente contra lo que uno se puede imaginar del aumento del gas o de internet o de la patente, tampoco son números, digamos, que desestabilicen tanto. De hecho, Carlos, uno de los pozos con los que cuenta Obras Sanitarias ya es con energía renovable.
Sí, nosotros el año pasado ya inauguramos en realidad como empresa prestadora de servicios, la primera en el país que tiene un pozo con energía solar. Y esto nos permite, por un lado, sostener esta idea de sustentabilidad ambiental que siempre tenemos y que se fue consolidando con los años. Y por otro lado, una cosa muy importante que es tener datos propios de cómo funciona. Pero siempre, esto lo digo para que se entienda fácilmente, cuando te vienen a vender paneles solares, todos te cuentan cuántas horas de luz tenés, qué eficiencia. Bueno, nosotros tenemos datos propios. Y cuando querramos avanzar en nuestro proyecto de tener un parque solar ahí donde está la estación depuradora, vamos a saber exactamente qué es lo que necesitamos. ¿Esto es donde, Carlos? La estación depuradora. ¿La estación depuradora dónde está? Es la de Camet, es la que se hizo casi enfrente donde estaba la vieja, donde está el emisario submarino. Está bien, la planta de fluentes cloacales, claro, está bien. Exacto, la planta de fluentes cloacales. Perfecto. Y el emisario submarino, que son ese complejo de 2 instalaciones que se hicieron en los últimos años, muy modernas, pero que también consumen mucha energía. Así que la idea es tratar de autoabastecer ese consumo de energía con energía solar. Bien. Por supuesto, habrá que esperar tiempo de cierta calma en la economía de este país, de poder comprar financiado en el exterior, los paneles, si es que no se hace en la Argentina. Pero lo importante es dar el primer paso y tener nuestra propia información respecto de cuánto rinde y cuánto no rinde eso, y poder achicar también el gasto de energía generándonos nosotros tal mismos, cual, ¿no? obviamente, y contribuyendo al ambiente también, que de eso se trata. Carlos, 3 cuestiones por ahí finales que no quisiera dejar pasar sin antes referirlo. Primero, en tiempos donde muchas veces se ha tratado de debatir estas cuestiones que tienen que ver con los convenios colectivos de trabajo, donde las representaciones gremiales y sindicales dan por sentado que de entrar en esta discusión siempre va a ser en perjuicio de los trabajadores, Obras Sanitarias acaba de cerrar de manera conjunta con el CITOS, con el sindicato que representa a los trabajadores de obras sanitarias, la confección de un nuevo convenio colectivo de trabajo que actualizó al día de hoy un convenio que era del año, ¿cuánto? 75 por allí. 75. Bueno, ¿esto significó un detrimento o un perjuicio para los trabajadores en general o fue posible llegar a un acuerdo? No, esto permitió primero ordenar una cantidad de temas que del año 75 a la actualidad no tenían un marco. Yo ayer dije, digamos, el viejo convenio tenía la figura del sacerdote, pero no tenía operador de PC, porque no existía la PC en el año 75. Entonces, desde esas cosas en adelante había que actualizar la relación laboral entre la empresa y sus trabajadores, que se había venido trabajando con actas individuales para cada tema, etcétera. Y la verdad que de ninguna manera fue, por el contrario, te diría que fue muy festejado por nuestro sindicato el hecho de haber podido lograr el convenio colectivo que hacía 30 años estaban esperando y que hacía por lo menos 10 o 15 que estaba como a medio terminar. Y esto se puede hacer, primero que tuvo un costo bajísimo para OCE, tampoco el sindicato pretendió que el nuevo convenio generara un salto, digamos, en el gasto en personal. Y lo que hubo acá es mucha confianza entre las partes de tantos años que nos conocemos y de conocimiento genuino de cómo funciona la empresa. Entonces, ¿cuánto vale una guardia rotativa que te hace trabajar sábado domingo? ¿Cuánta la rotativa que además te toca de noche, de día? Hay un montón de cuestiones muy propias de esta empresa y su funcionamiento que nosotros ya conocemos. Entonces, discutirlo con los trabajadores fue relativamente sencillo. Interesantísimo. Muy importante que se hizo y para nosotros es un logro institucional porque fortalece a la empresa pública. Carlos, recién hacíamos referencia, Obras Sanitarias envió partidas de agua potable a Bahía Blanca para de alguna manera también acompañar esta situación crítica que estaban atravesando. Sí, la verdad es que no sabíamos de esa necesidad hasta que el concejal Tacone presentó un proyecto, Tacone y Ayala presentaron un proyecto, lo leímos en los diarios, lo llamamos por teléfono y al otro día estábamos
organizándonos nosotros, excelente, empaquetando bidones y ellos buscando un transporte que lo pudiera llevar. Muy bueno. Así que también es una buena demostración, no solamente de solidaridad, sino que en estos tiempos donde todo el mundo debe estar en términos políticos peleándose todo el tiempo, pudimos trabajar cuando hay algo que vale la pena hacer. Y ni Tacones ni yo nos preguntamos de qué partido somos, sino que estaba buena la idea. Ayer nos mandó los agradecimientos la gente de Defensa Civil de Bahía Blanca, diciendo que lo agradecían mucho porque están muy complicados con los tendidos eléctricos todavía. Claro. Y hay muchos domicilios que no tienen agua porque no tienen luz directamente. Esto sí es lo último, Carlos, se lo prometo. Usted cerraba parte de su exposición ayer, que fue muy interesante, por cierto, como habitualmente ocurre, generalmente también con el soporte técnico y profesional que tienen ahí en Obras Sanitarias, que lo hacen mucho más sencillo para aquellos que por allí no estamos muy al tanto de bien cómo funciona la actividad. Pero usted hace una referencia puntual sobre el cierre que es interesante, de que Obras Sanitarias, Sociedad de Estado, es una empresa del Estado que claramente pone en evidencia que una empresa del Estado puede ser eficiente y de algún modo transmitía aquello de que Obras Sanitarias fue estatal, es estatal y será estatal. Me parece que es un mensaje interesante, sobre todo en estos tiempos donde todo parece refundarse o rediscutirse. Sí, a ver, yo creo que siempre los extremos son malos, o meter a todo en la misma bolsa es malo, y ya pasamos por esta instancia de que, todo lo que hace el Estado lo hace mal, porque el Estado es ineficiente. Yo creo que hay que medir. Por supuesto que comparto que hay muchísimas estructuras del Estado que hay que revisarlas y hay que hacerlas eficientes en todo caso, porque así como digo, nosotros no recibimos ningún subsidio, hay empresas colegas nuestras que reciben subsidios millonarios del Estado Nacional, y sin embargo, con la que pagamos vos y yo cuando pagamos el IVA comprando la yerba, ¿no? Tal cual. Entonces, nosotros también queremos que los otros colegas sean eficientes, claro. Pero la verdad que en el tránsito de los logros y las metas y los objetivos que sigo ocupando Obras Sanitarias para brindar el servicio de agua y cloaca, luego vino el tema del mantenimiento de pluviales, pero básicamente el agua y cloaca, la verdad que no hay ninguna cosa visible que alguien pueda decir que esto hay que privatizarlo porque no funciona. La verdad es que funciona, nunca ha sido deficitario, salvo este año que contaba que los últimos 3 meses se nos complicaron. Claro. Nunca recibió subsidios, entonces ¿qué sentido tendría entrar en una discusión que haga que privatizarla por alguna razón? Por lo tanto, es lo que dije ayer, yo confío que Obras Sanitarias seguirá siendo una empresa municipal, porque se lo merece, digamos, llanamente por los resultados que ha tenido.